Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 18 de julio de 2018 en este episodio que es el número 46 que vamos a dedicar a el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antes de empezar el episodio de hoy, como siempre, os quiero pedir que os suscribáis a nuestro podcast desde iTunes o desde la plataforma de iVoox y que nos dejéis un comentario, ya sea en iTunes, en iVoox, en la página de Facebook o en cualquier otro lugar, que así después nosotros lo iremos comentando al final de cada episodio que vayamos haciendo. También quiero pediros que os suscribáis a nuestra lista de correo. Si entráis en misderechos.club, ahí veréis un cajetín de suscripción en el que, introduciendo vuestro nombre y vuestro correo electrónico, vais a ir recibiendo un correo con todas las novedades que vayamos haciendo de misderechos.club. Ya son más de 400 personas que reciben este correo con toda la información en relación al proyecto de misderechos.club. Y antes, y ya para acabar, un par de cosas. Misderechos.club, ya sabéis que tenemos una página de fans en Facebook, podéis buscar en misderechos.club en Facebook y veréis que tenemos una página. Y también tenemos un grupo de Facebook, privado en Facebook. Si buscáis grupo misderechos.club en Facebook, podéis pedir la invitación a este grupo en el que hay casi 300 personas que están en unas circunstancias similares a las que puedes estar tú y que seguro que te pueden resultar de mucho interés estar en este grupo, por lo que si no estás aún, te digo que puedes entrar a ese grupo pidiendo la invitación y que serás siempre bienvenido al grupo. Y ya para acabar, lo último es que ya sabéis que hicimos un nuevo canal de YouTube. La semana pasada iniciamos un nuevo canal de YouTube. Este episodio que estoy grabando y editando en el momento estará publicado en formato de vídeo para todas aquellas personas que preferís a lo mejor escucharlo mediante YouTube, aunque no sea viéndolo. Creamos interesante que pudierais verlo también en YouTube y que sea otra plataforma adicional. Por lo tanto, en el mismo momento que estamos haciendo este podcast, pues lo estoy grabando para que aquellos usuarios de YouTube podáis entrar a ver este vídeo. ¿Cómo encontrarlo? Buscáis misderechos.club en YouTube y ahí encontraréis este nuevo canal al que ya os pido también que os suscribáis. Muchas gracias a todos y ahora ya sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bien, pues en el episodio de hoy vamos, como os decía al inicio de este capítulo, a hablar sobre lo que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su propio nombre indica, es una enfermedad pulmonar de los pulmones que se caracteriza por la existencia de una obstrucción en las vías respiratorias y que generalmente es progresiva e irreversible. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Igualmente hemos de tener en cuenta que el tratamiento que se sigue para aquellas personas que padecen EPOC. El EPOC es una enfermedad cuya terapia normalmente es con oxígeno, que es de uso obligatorio en aquellos casos en que la disminución en la concentración de la saturación del oxígeno es bastante grande. Entonces esas personas lo que necesitan es ese oxígeno adicional. También tengamos en cuenta lo siguiente, las pruebas diagnósticas. ¿Cómo se diagnostica el EPOC? Pues hemos de tener en cuenta también que el EPOC se suele diagnosticar
mediante una espirometría. Es decir, tenemos una clínica que es característica en el sentido de que nos ahogamos, nos cansamos y entonces una vez tenemos esto, cuando vamos al neumólogo, que es el especialista que valora todo esto, lo que hace es decirnos que tenemos esta enfermedad y se diagnostica normalmente con esta espirometría. ¿Cómo se trata? Ya hemos dicho, por un lado el oxígeno en los casos más graves y por otro lado también tenemos lo que se conocen como inhaladores. Normalmente pues existen los beta-2 agonistas y que se hacen, pues eso, se inhalan y que suele funcionar bastante bien. También existen otro tipo de medicamentos, por ejemplo el uso de esteroides orales como la prednisona, que bueno, después de 14-15 días que podamos tener un brote, pues ya se entiende que no es muy útil, pero que se utiliza también. También pues la hidrocortisona, como el metilprednisolona. Entonces estos se utilizan más para cuando hay broncoespasmos. Y hay además otras medicaciones que se utilizan, pero que quedan un poco fuera del objeto de este episodio. Entonces, es lo que decíamos, la espirometría es la prueba más importante y en lo que nos fijamos más los abogados laboralistas para el hecho de solicitar una incapacidad laboral es en una de las cuestiones que tenemos pues, fijadas nuestra atención siempre, que es el FEV1, que esto es la obstrucción en el flujo aéreo medido por el volumen expirado forzado. Todo esto en un segundo. Y esta es la variable más importante. Y luego hay otra variable que es el CVC, que es la capacidad vital forzada. Es decir, el volumen total de aire que se puede expirar tan rápido como se sea posible. ¿Qué capacidad tenemos de expirar el aire? Entonces, estas son las dos cosas que, estos los dos valores, el FEV1 y el CVC, que se van a tener en cuenta en las espirometrías. Entonces esto es importante que lo tengáis a mano cuando queráis valorar un caso de incapacidad laboral. Entonces, criterios de incapacidad laboral. Se tienen en cuenta, como os decía, este primer valor, el FEV1. Y aquí lo que hacemos es ver si después de toda la medicación que hemos tomado, el tema de los broncodilatadores, fármacos, el tema de corticoides, como hemos visto y demás, y no hay mejoría, hemos de tener en cuenta que para la incapacidad laboral serán 2 grados en los que se puede reconocer una incapacidad permanente. No hay casos exclusivos en los que por EPOC se reconozca la gran invalidez. Hay alguna sentencia, pero es difícil, en casos muy extremos en los que hay una dependencia al oxígeno auxiliar y se necesita ayuda de terceros para las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, lo habréis visto alguna vez en ese sentido, pues personas que van con las bombonas de oxígeno, ¿no?, con esa respiración artificial y que puedan requerir de ayuda para tareas esenciales de la vida diaria. Pues a lo mejor esta persona sí que podrá tener una gran invalidez por el tema del EPOC, pero son casos muy extremos y extraordinarios. La incapacidad permanente absoluta. ¿Cuándo se reconoce? Para todo tipo de trabajo. Se reconoce cuando el 35% nos sale el FEV1. Cuando el FEV1 es 35% o inferior, se suele reconocer una incapacidad absoluta. Pero también hemos de tener en cuenta que hay jurisprudencia que dice que si el valor es hasta un 49%, también nos reconocen una incapacidad absoluta si además del EPOC se tienen algunas otras pues, patologías que estén en comorbilidad y que puedan afectar al EPOC también. Por ejemplo, la cardiopatía. Este es un ejemplo típico y tópico. Si nosotros tenemos falta de capacidad respiratoria, haremos que el corazón también tenga una exigencia más grande, ¿no?, que si no tenemos esta falta de capacidad respiratoria. Y eso a su vez hace que a lo mejor personas que padecen cardiopatía isquémica
por ejemplo, que tengan una insuficiencia venosa, pues ¿qué hace eso? Que el corazón no bombee tanta sangre, y si no bombea tanta sangre y además tenemos pues EPOC, hace que tengamos una limitación mayor. Por lo tanto, que en pacientes con patologías cardíacas que afectan al cansancio, a la disnea, que se dice a nivel médico, al cansancio, a esa sensación de ahogo, pues en ese sentido también se reconoce la absoluta para todo tipo de trabajo, aunque el valor no esté por debajo del 35% y llegue al 49% de esta variable tan importante que decíamos que es el FEV1. Eso en cuanto a la incapacidad permanente absoluta, y que es importantísimo y que quiero que os quede muy claro. Luego otra cosa que tenemos aquí, que es la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Entonces, hemos de tener en cuenta en estos casos que las personas que están en un FEV entre el 49%, que os decía antes, y el 64% del FEV1, sí que le pueden reconocer una incapacidad total para la profesión habitual cuando se trate de profesiones que requieran de esfuerzo físico, de riesgo, o estén en ambientes contaminados, ¿no? Es decir, pues en ambientes un poco tóxicos, etcétera. Entonces, estas personas que requieran esfuerzo físico y demás, con estos valores del FEV1 se les puede reconocer una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Es también habitual que en el informe del neumólogo se haga constar, aparte de estos valores tan técnicos que os comento, si tenemos disnea. ¿Qué quiere decir disnea? Disnea, como os explicaba antes, es cansancio. Entonces, si en el informe del neumólogo nos dice disnea a esfuerzo, quiere decir que estamos limitados para hacer esfuerzo físico. Es decir, que si nuestra profesión requiere esfuerzo físico, nos pueden reconocer una incapacidad para esa profesión. Si en el informe pone disnea a esfuerzos moderados, pues también podremos buscar esta incapacidad total para la profesión habitual. Si nos dice disnea a mínimo esfuerzo, quiere decir que estamos en una incapacidad permanente absoluta. Es decir, que al mínimo esfuerzo que hagamos, o sea, andar, a ponerte un poco de pie, incluso hay gente que en reposo tiene valores muy bajos y por lo tanto estaremos en una incapacidad permanente absoluta. Aparte de este FEV, también esa apreciación que puede hacer el neumólogo de disnea a esfuerzos mínimos, disnea a pequeños esfuerzos, absoluta, disnea a esfuerzos moderados, disnea de esfuerzo, todo esto sería incapacidad total en el caso de que sea un trabajo de esfuerzo físico. Y en cuanto a la incapacidad permanente parcial, que sería el cuarto grado, ya lo sabéis, gran invalidez absoluta, total o parcial, en casos de incapacidad parcial no existen. No hay realmente casos en los que exclusivamente por una patología respiratoria, por el EPOC, te puedan reconocer una incapacidad laboral. Bien, pues hasta aquí este episodio hablando sobre el EPOC. En los próximos episodios vamos ya a tener en cuenta todos los comentarios y haremos esta parte final del episodio en el que vamos a hablar de los comentarios, las valoraciones que nos habéis hecho y demás, que lo haremos así. Y también os quiero decir que hemos pensado que para potenciar el canal de YouTube de Mis Derechos Club que hemos creado hace poco, es decir, la semana pasada, todas aquellas preguntas que nos hagáis las vamos a responder sí o sí no en el próximo programa, que es en el 47, sino en el 48. Vamos a contestar aquellas preguntas que ya tenemos de toda la audiencia que nos habéis hecho, esas las vamos a hacer, pero les vamos a dar prioridad a las preguntas que nos hagáis en el canal de YouTube de Mis Derechos Club. Si entráis en ese canal de YouTube, que os dejaremos en el enlace en las notas de este programa, esa pregunta la contestaremos seguro, ¿de acuerdo? Entonces, de forma de promocionarlo es esta, que así os suscribáis a ese canal, hagáis la pregunta y en el episodio 48, no el de la semana que viene, sino el 48, contestaremos a esto. Haremos las valoraciones en cada episodio ya de nuevo y la semana que viene vamos a hablar sobre la enfermedad del glaucoma. En este caso es una enfermedad oftalmológica, una enfermedad visual, y la semana que viene hablaremos sobre el glaucoma. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención
y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y nos vemos ya ahora también en misderechos.club, en el canal de YouTube, en miércoles que viene en un nuevo episodio, y ya sabéis que tenéis una cita también con el canal de YouTube de Campaña Abogados. Este viernes contestaré a las preguntas que ha hecho la audiencia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos el próximo miércoles en el canal de YouTube de misderechos.club y, como siempre, en el podcast de misderechos.club. Muchas gracias y hasta la semana que viene.